Soy venezolano, y escapé de mi país por culpa de una dictadura. comunista, socialista y criminal. destruida. Venezuela en estos momentos se encuentra totalmente destruida. Estamos sumergidos en una pobreza extrema en donde el mismo Estado te ha llevado a eso. De verdad que nos convirtió en lo más pobre que podíamos haber visto. Sobrevivíamos. Porque todo se nos está muriendo. Se nos muere la gente, se nos mueren nuestros padres, se nos muere la tierra. Pero todo fue de a poco. Primero, ay Dios, quisiera de verdad que ningún país cayera en esto, porque muchos dicen que nosotros no luchamos. Luchamos. Nos vimos penetrados por todo lo que es este socialismo del siglo XXI, por el comunismo, marxismo, y lamentablemente pasamos de ser un país próspero a ser un país sumergido en la miseria, con pocas oportunidades y con poco futuro para la mayoría de los jóvenes. Ellos comienzan con una ideología de que todo va a ser igualdad. Lo que tú no tienes, yo te lo voy a dar. Yo papá Estado, te lo voy a dar. ¿Para qué? Para el día de mañana manipularte y decirte, tú tienes que votar por mí porque yo te estoy dando el plato de comida. Yo te estoy dando el paquete de arroz que te va a durar una semana, porque en Venezuela sucede. En Venezuela ellos te deciden qué es lo que tú vas a comer. El comunismo es la doctrina para crear pobres y enriquecerse. El comunismo es esa vía que les permite destruir países. Creo no, estoy segura, estoy muy convencida de esto, que esta gente está organizada. Esta gente se organiza para la destrucción de las regiones. En donde aprovechan tu descontento para manipularte y hacerte creer que estás mal y que ellos son la solución de todo. ¿Quién pierde? ¿Quién gana? Ganan ellos. Ellos que están organizados y están metidos en todas las regiones para que su comunismo se perpetre en estos estados de Latinoamérica. Y eso puede pasar en el Perú. Así comenzaron, dando falsas promesas que nunca nadie cumple. El Perú está en la cuerda floja en este momento. Si elige mal, caerá una dictadura comunista. No hay manera de explicarles cómo se siente ver cada día gente comiendo de la basura. Niños, por Dios, niños que sufren de cáncer y no tienen cómo obtener sus quimios en mi país. ¿Quién les va a ayudar? El comunismo utiliza tu necesidad para destruirte en el tiempo a ti mismo. Tu necesidad es el control remoto del comunismo. Por eso te dice lo que te dice. Por eso te dice, tienes derecho a vestirte mejor, tienes derecho a tener una casa a tu nombre, tienes derecho a ganar este salario, y no lo tienes porque el dueño de la empresa es el culpable de que no lo tenga. Lo que no dice es que cuando expropie la empresa y destruya la empresa, también te vas a quedar sin trabajo, porque quien te da el trabajo es el dueño de la empresa. La democracia busca que la empresa cumpla con lo que establece la ley para que tú puedas estar mejor. El comunismo es una rama del totalitarismo, es una rama del socialismo del siglo XXI y se va a convertir en una dictadura. No existe un gobierno comunista que sea democrático en el mundo. No existe. Si el comunismo llega al Perú, llega para quedarse. El comunismo lo ha dicho, incluso lo ha dicho Cerrón. Hay que cambiar las estructuras, porque para hacer los cambios que ellos dicen o plantean, necesariamente tienen que quedarse. Para instaurar una élite a estilo Cuba, que son 60 años y todavía se mantiene, porque acaba la democracia. Entonces el pueblo no existe para los gobiernos comunistas, ¿no? Para el gobierno comunista lo que le importa es la fidelidad al líder. Si tú te pones a escucharlos, desarrollan el mismo texto, el mismo lenguaje corporal, las mismas acciones dentro de pueblos pequeños. Les prometen a la gente una sociedad en donde todos van a ser iguales. Este mismo discurso de Venezuela, que no va a existir clase social media alta ni clase social media,
que los ricos no van a existir, que no puede haber más riqueza. Cada vez que escucho el discurso de uno de los candidatos, recuerdo tristemente cada una de las palabras expresadas por Hugo Chávez. Es igual, es un guión. Él dijo de que nunca iba a expropiaciones, de que él iba a trabajar mano con empresarios, pero todo fue una mentira, todo fue una farsa, hubo un engaño. Las mayorías, resarcir el daño que se le ha hecho a los pobres, que los pobres van a dejar de ser pobres. Me preocupa muchísimo la situación del Perú porque es el reflejo de lo que vivimos en Venezuela. En Venezuela el chavismo lo intentó por las armas y no lo logró. Acá el Sendero Luminoso y los sectores de esta izquierda radical que hoy están atrás de Castillo lo intentaron por las armas y tampoco lo lograron. Chávez utilizó el populismo, el descontento, utilizó la necesidad de la gente, utilizó la esperanza de la gente. Pero Chávez en su discurso nunca nombra la palabra socialismo. O sea, no se conocía como la persona comunista, como en este caso lo tiene Perú. O sea, acá está un candidato de que sin llegar al poder ya te está diciendo que te va a privatizar las empresas, que te va a hacer una constitución, como también lo hizo Chávez en su momento. En Venezuela llamaron a una constituyente y esa constituyente le dio poder absoluto para destruir todo. Acabó con la constitución y hizo una constitución a su medida. Chávez dijo que que gobernaría un solo periodo y que si lo hacía mal a mitad de su gobierno tendría que irse. Castillo acaba de decirlo ahora, que solo gobernará una vez. Eso es mentira. Lo mismo, en Perú podría pasar lo mismo que pasó en Venezuela, incluso creo que peor. Y aquellos que votaron por él decían, aquí eso no va a pasar, no va a pasar. Y cuando le decían, te van a quitar la casa, no, eso nunca va a pasar. Había ese temor, sin embargo, había un apasionamiento por las clases sociales más bajas de darle la oportunidad a Chávez y ya sabemos cuál fue el resultado. A mí me preocupa cuando escucho a un peruano y dice, acá eso no va a pasar. Si Castillo lo intenta, lo sacamos. No, nosotros decíamos lo mismo. En Venezuela habían cubanos que decían, esto es lo mismo a lo que tenemos en Cuba. Son las mismas propuestas, es el mismo populismo. Y nosotros decíamos, Venezuela no es Cuba. Lo vamos a sacar. Tenemos ya 23 años de comunismo, de decir, nosotros no somos iguales a Cuba, a nosotros no nos va a pasar lo mismo, porque éramos soberbios. Les digo éramos porque todo el que ha migrado sabe que estábamos equivocados. Han instaurado un sistema difícil de derogar. Ellos están organizados y su principal organización es el Foro San Pablo. Ellos de Cuba saltaron y destruyeron Venezuela. Y todo lo que ha hecho Chávez, cambio de constitución, supuestamente para beneficio del pueblo, una nueva constituyente, supuestamente para beneficio del pueblo, no percibir su ingreso como presidente de la República, supuestamente para beneficio del pueblo, y así muchísimas cosas que ofreció, colocándose a la par del pueblo y lo que el pueblo quería escuchar, que el pueblo pues se imaginó que ese era su Mesías, que esa era la persona ideal para que los gobernara y que lamentablemente los convirtió en lo que estamos ahorita. Obviamente los defraudó, es un engaño, los engañó. Pobre, ahora es más pobre, marginal, donde, ¿cómo te puedo decir? O sea, son gente que están desesperanzadas, gente que vieron en él una oportunidad y les quedó mal. Las clases sociales no existen. Antes existían porque, bueno, realmente en todos lados las hay, pero allá todo el mundo es pobre, literalmente. Nadie tiene la cantidad o el poder adquisitivo para poderse costear la vida. O sea, lo mínimo son $2. Entonces el que es rico o el que tiene posibilidades, al ver lo que ocurre, va a salir de primero y va a poder establecerse en otro país, como ocurrió en Venezuela en el 2002.
Luego el de clase media va a mandar a sus hijos y quizás diga, yo me voy a quedar porque ya yo tengo 40, 50 años. Moriré aquí. Y los que vengan naciendo bajo esta doctrina van a ser personas del mal vivir, les van a enseñar solamente a pedir, les van a enseñar solamente a vivir de las dádivas que a ellos les va a gustar darle. Y va a destruir la educación, porque en dictadura nada mejor que ignorantes para poderlos manejar. Los pobres seguirán siendo pobres porque a ellos les interesa mantener a la gente pobre, analfabeta. Nuestros padres, si se quiere, muchos abuelos le compraron el discurso a una persona que dijo que iban a dejar de ser pobres, que iba a repartir equitativamente las riquezas. Las personas se acostumbraron a creer, ¿no? Entonces llegó un punto en que ya, no sé, es un punto de no retorno. No me gustaría que mis hijos crezcan en un país donde no tienen libertad. Ese es el futuro que tú quieres para tu país. Yo todas las veces que he votado, voté por la oposición, todas y cada una de ellas. Y yo no tuve decisión. Lo más duro que yo he visto en Venezuela, la familia destruirse. Familias que se destruyen porque sus integrantes, la mitad o muchos de sus integrantes se han tenido que ir a otros países. Dejé a mis padres de mi país, mi tierra. Me separé mucho de mi familia, porque mi familia se fue en el 2016 a Estados Unidos y no los veo. No tengo cómo verlos de verdad. Y mis padres me duele porque mi papá cada vez se enferma un poquito más. Y entonces, y si él se enferma y yo no lo puedo volver a ver porque no tengo la manera de volver a Venezuela. Ha sido duro, o sea, no han sido 3 años fáciles. Y llega un momento en que tú dices cuándo va a suceder, cuándo va a pasar, cuándo voy a volver. Y ahora siento que estoy viviendo lo mismo, porque es un escenario político incierto. Y nosotros somos un vivo ejemplo de lo que está como que sucediendo acá, y eso es preocupante. Es preocupante. Dejar tu vida, dejar tu casa, dejar tu familia, dejar tu estabilidad y meter todo en una maleta, irte. Eso te rompe el corazón en pedazos. Y tuve que salir huyendo por La Trocha, por Colombia, y dejarlo todo. Dejar estabilidad, dejar sueños. No, no es fácil. Sinceramente no es fácil. En Venezuela dejé cosas, mis 2 hijos que son lo más importante que puede tener una persona. Mi madre también, ya viejita. ¿Cuándo vuelvo yo a ver a mi madre? Cuando el día que yo la abracé fue como despidiéndome de esa mujer que me dio el ser, que me dio la vida, que me hizo quien soy. La mirada fue como que ya no te voy a volver a ver más. Creo que es así. Porque realmente el dicho de que la familia es la base de la sociedad es totalmente cierto. Y cuando tú no tienes a esas personas, tú las extrañas cada día. Y creo que cada día que pasa tú te mueres un poquito más. Vengo de ver a mi país cómo está destruido, y estoy en un país al cual también me siento parte de él y el cual me preocupa muchísimo lo que está pasando. Al comunismo. Culparía al comunismo, culparía al socialismo del siglo XXI, culparía con nombres y apellidos a los Castro, a Chávez, culparía a Petro, culparía a Rafael Correa, culparía a los Kirchner, culparía a Cedrón y a Castillo. Yo lo digo con nombre y apellido. La ola socialista que recorre Latinoamérica hoy ha hecho parada en Perú. Bueno, va a depender de los peruanos el presente y el futuro que quieran. Pero evidentemente, si no se miran en el espejo de lo que es Venezuela hoy,
Entonces mañana, lamentablemente, vamos a ver a un peruano y a un venezolano agarrados de la mano buscando a qué otro país van a huir. Te puedo dar un ejemplo con lo que pasa acá. No quiero mezclarme en la política de acá, pero te voy a dar un ejemplo. Las personas son inconformistas, no se conforman con lo que tienen, quieren más. Y pensando que van a votar por esta persona, van a obtener más ganancias. Señores, van a perder más. ¿Qué va a pasar ahora? Por cada venezolano que se va, ¿no? Van a ir 2 peruanos más, 2 personas más con nosotros. Me da miedo afirmarlo, pero así lo veo. Y se me mete como que la duda de nuevo, volver a emigrar, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? Porque ya no queda tanto espacio y ya seríamos más personas. Hay una frase de unos venezolanos que dicen que nosotros venimos del futuro. Sí, vengo del futuro, ¿no? Vengo de tener una infancia feliz a tener que saber que por lo menos en mi caso mis hijos no van a nacer en Venezuela. Los venezolanos venimos del futuro a contarles cuál es el futuro del Perú si votan por el comunismo. Así lo puse en un Twitter en estos días. Y creo que en este momento nuestro país es el peor ejemplo de lo que no debe ser otros países de Latinoamérica. Cuando se trata de marxismo, cuando se trata de leninismo, de chavismo, eso indica que el futuro de esa nación lamentablemente está condenada al fracaso, a la miseria, a la corrupción, a la persecución y a un país que va a estar sumergido en el olvido y en la miseria total. Que se miren en este espejo, que por más que exista resentimiento con la historia pasada, hay elecciones difíciles, sí, pero necesarias. El comunismo es un túnel sin salida. Una vez que entras, no puedes salir. Es el momento de elegir no por una persona, es por el modelo de país. Hoy no está en juego si te gusta un candidato o te gusta otro. Es qué tipo de país quieres. Un país donde la democracia sea perfectible, donde a pesar de los errores las instituciones funcionen, o alguien que viene con constituyente en brazos como llegó Hugo Chávez y destruyó el Estado venezolano y destruyó la oportunidad de salir de ellos democráticamente. Mira, de salir un candidato comunista, socialista o como lo quieran llamar porque le ponen diferentes nombres para disfrazarlo, creo que el Perú caería en una crisis económica, en una crisis social y tendrían que empezar a despedirse. Y que esta persona, que es una persona comunista, leninista, marxista, que te lo está diciendo antes de ganar unas elecciones. Entonces, tú tienes que votar y votar pensando en el futuro de tus hijos y de tus nietos y votar pensando de que el día de mañana no te vayas y que lo que hoy está viviendo Venezuela, mañana lo viva Perú. Hoy, los peruanos tienen que entender eso. Que vean el ejemplo de Venezuela, que tuvieron que salir huyendo de su país. Y si en Perú mañana llega a ganar el comunismo, le va a tocar hacer lo mismo. Que no solamente piensen en hoy o mañana, sino que trasciendan, porque esto es inminente y solamente depende de ustedes qué pueda suceder con el Perú. Con la mano del corazón, puedo recomendar lo siguiente. Véanse en nosotros, reflejo de nosotros. Huimos de la miseria, del hambre, la pobreza, de promesas falsas. ¿Qué puede esperar una persona vivir en un país como el de nosotros? Vean más allá. No tomen como ejemplo a Venezuela. Venezuela es un país hermoso. Tomen como ejemplo al gobierno de Nicolás Maduro. Es ese gobierno que nos ha hecho tanto daño que mira cómo nos tienen hoy. Y no voten por el socialismo. No, que no hay manera. Si en el año 98 hubiesen existido redes sociales como hoy en día, yo creo que la historia fuese otra.